También en el último bloque vamos a estar hablando con Fernando Pequeño Ragone, porque hoy se cumplen 44 años de la desaparición del doctor Miguel Ragone, conocido como el médico del pueblo, este gobernador que es el único gobernador desaparecido en democracia, porque por ahí yo escuché y es muy triste, no voy a entrar en ninguna crítica, pero simplemente digo que aquellos que tenemos acceso a los medios de comunicación tenemos que ser un poco más responsables y por lo menos informarnos, ¿no? Leer, agarrar un libro, ahora es tan fácil informarse a través de internet. Me dio mucha pena escuchar esta mañana que algunos recordaban la figura de Ragone y decían que había desaparecido durante la dictadura, la última dictadura militar. Nada que ver, Ragone lo secuestran un 11 de marzo de 1976 y el golpe de Estado es el 24 de marzo. Por eso digo que la figura de Ragone es la de un exgobernador desaparecido en democracia, ¿sí? Porque estaba el gobierno de Isabel Martínez Perón. Por eso le pido, ¿no? A algunos, no soy quien para darle consejo a nadie, ni mucho menos, pero digo, aquellos que estamos en los medios de comunicación, que tenemos esta tremenda responsabilidad, la tomemos con eso, no digamos cosas que no son, leamos un poquito, ¿sí? La verdad que molesta y mucho porque uno no sabe quién lo escucha y si lo escuchan las nuevas generaciones se van a llevar una mala información. Lo cierto es que lo importante es que hoy estamos recordando la figura del ex gobernador constitucional, como digo, Miguel Ragone, que desapareció el 11 de marzo de 1976, días antes del golpe militar, desapareció durante el gobierno democrático, constitucional de Isabel Martínez de Perón, que había sido vice y estaba ejerciendo la presidencia a partir de la muerte del general Juan Domingo Perón, que había ocurrido unos años antes. Claro, en ese tiempo eran tiempos muy, pero muy conflictuados, muy polémicos, muy de mucha violencia, donde lamentablemente el peronismo dirimía sus diferencias a los tiros. Estaba la nefasta influencia del brujo López Rega, de José López Rega, que era el secretario privadísimo del general Perón, pero era un hombre que tenía una influencia enorme sobre la figura de la señora de Isabelita, ¿no? Como le decían a María Estela Martínez Perón. A partir de esta influencia nefasta de López Rega, en ese tiempo en el gobierno aparecen agrupaciones paramilitares que empezaron a actuar de manera independiente de lo que eran las fuerzas de seguridad formales. Después esas fuerzas, esos grupos de tareas, se los conoció como la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina. Eso significaban las siglas AAA y pasaron a, digamos, tristemente célebre, ¿no? AAA. Y fueron ellos los que empezaron desde un peronismo, un sector del peronismo totalmente de derecha, intolerante, fascista y demás. Bueno, comenzaron a combatir a aquellos dirigentes del peronismo que ellos consideraban que eran enemigos a la causa, porque era el peronismo de derecha, y allí lo encasillaron al doctor Miguel Ragone. Miguel Ragone era un médico de pueblo, porque así le decía la gente, en reconocimiento, como un calificativo cariñoso hacia su figura, porque Miguel Ragone era un hombre muy comprometido, sobre todo con los sectores más humildes.
había llevado adelante ciertamente todo lo que es hoy lo que se llama la doctrina peronista, y que hoy el peronismo en Salta está tratando de recuperarlo, ¿no? Las 20 verdades. Realmente en Ragone era carne eso, la doctrina, el compromiso con los más humildes. Bueno, y era un hombre muy querido por el pueblo y era muy votado porque lo apoyaban masivamente. Y eso había despertado mucho celo en este otro sector, en el ala derechista, digamos, del peronismo, en la figura de López Rega, y entonces a partir de ahí se marcaron diferencias muy grandes y finalmente esto se desencadena la tragedia cuando lo secuestran al doctor Miguel Ragone cuando estaba saliendo de su casa acá en el centro de la ciudad de Salta. Y desde ese día, desde aquel 11 de marzo de 1976, nunca más, hace 44 años, nunca más se supo. Nunca se logró saber qué pasó con el cuerpo de Miguel Ragone. Nunca se pudo establecer claramente, a pesar de que se hicieron juicios y todo lo demás, nunca se pudo saber, porque hay distintas versiones. Algunas hablan de que lo dinamitaron en el Gallinato, camino a la Caldera. Otros dicen que lo mataron en Cerrillo, que fue el lugar donde se encontró su auto. Lo cierto es que nunca apareció el cadáver, el cuerpo de Miguel Ragone. Yo siempre para esta fecha rescato a un querido amigo, un hombre del derecho, comprometido con la defensa de los derechos humanos, hoy funcionario público provincial, es el presidente del ente regulador de servicios públicos. Estoy hablando del doctor Carlos Humberto Saravia, el Uluncha Saravia, como lo conocemos. Y el Uluncha Saravia escribió uno de los libros más importantes de lo que es la historia contemporánea de Salta, con una documentación absolutamente fidedigna que le llevó mucho tiempo el trabajo de investigación, de recopilación de datos y demás. Es un trabajo minucioso el que ha hecho el doctor Carlos Saravia para escribir su libro, que se llama Pedazos del Infierno. Y allí, en Pedazos del Infierno, lo que el doctor Saravia relata es la vivencia que había en Salta en aquellos convulsionados años de los 70, y particularmente ahonda en el tema del secuestro y la desaparición de Miguel Ragone. Es un importantísimo aporte el que ha hecho el doctor Carlos Saravia con su libro Pedazos del Infierno a la historia de Salta. La historia, no a la historia de las luchas de la independencia, sino, como digo, a la historia contemporánea de Salta. La historia más reciente y más dolorosa, porque es muy minucioso en la investigación, reitero, los datos que aporta son importantísimos. Yo hace años que vengo diciendo, y a lo mejor, no sé, nunca pierdo las esperanzas, de que creo que en los libros de historia, de la historia que se enseña en los colegios acá en Salta, se debería buscar la manera de incorporar en alguna parte de la currícula ese libro. Porque las nuevas generaciones, los chicos, los que hoy van a la escuela, los adolescentes, los que están en el secundario, tienen que conocer esta parte de la historia de Salta, de un hombre como Miguel Ragone, porque es un aporte importante, porque hay un viejo dicho que dice que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo, y de esta manera, conociendo lo que pasó con el doctor Ragone, es una muy buena forma de prevenir que esto no vuelva a suceder. Lo cierto es que en ese libro está relatado, pero de una manera muy, pero muy certera,
La verdad que yo reconozco la historia porque a mí me tocó vivirla, yo era chico en esa época, pero me tocó vivirla, todo el mundo hablaba del secuestro del doctor Ragone, yo era un adolescente en esa época, pero la verdad que aún conociendo así a rasgos generales la historia, cuando yo repasaba y leí el libro que he tenido el gusto de que el doctor Saravia me haya regalado un ejemplar con dedicado y demás, que un gesto noble, ¿no? Y muy de amigo del querido doctor Uluncha Saravia. La verdad que uno repasa esos relatos que hace y la verdad que se ponen los pelos de punta, ¿no? Como se dice, porque es muy, muy claro, ¿no? Lo cierto es que se cumplen 44 años de ese hecho, 44 años de la desaparición. Hoy lo vamos a estar evocando en el último bloque con Fernando Pequeño Ragone, es el nieto del doctor Miguel Ragone. Y vamos a repasar con Fernando, con el nieto del doctor Ragone, todas las instancias de lo que han sido los juicios. Hace muy poco murió la señora, quien había sido la esposa de Miguel Ragone, la señora Clotilde Ragone. Figura muy querida, muy respetada en todo el ámbito de la provincia, ¿no? Hace muy poquito falleció, desapareció, y bueno, y es increíble todo el calvario que vivió la familia Ragone, porque yo creo que una de las peores cosas que le puede pasar a una persona es no saber qué pasó y no tener los restos de un ser querido. Porque obviamente la figura del doctor Ragone está en el rango de los desaparecidos. Porque si bien se sabe que lo secuestraron, como hacían las fuerzas de tarea, después ya en tiempos de la dictadura, pero es exactamente el mismo estatus, ¿no? El de desaparecido, porque desapareció y nunca más se supo. Obviamente que se sabe que, digamos, se deduce que murió y según algunos datos murió, lo mataron inmediatamente después de secuestrado. Era una figura muy peligrosa desde lo político, despertaba adhesiones de los sectores más pobres, y era alguien que tenía que desaparecer. Quizás los tipos que planearon esto, que es sin duda la AAA, López Rega y Isabel Martínez de Perón y lo demás, la derecha peronista, ignoraban que 13 días después, 2 semanas después, se iba a dar el golpe militar. Quizás si hubieran tenido una información de que esto iba a suceder, quizás no lo secuestraban a Ragone. Vaya uno a saber, esas son conjeturas, ¿no? Pero da a pensar eso, ¿no? Porque 13 días después del secuestro y desaparición del doctor Ragone se produce el golpe militar. Así que bueno, sin duda, ¿no? Hoy todavía, a pesar de los 44 años, por eso, como dice siempre mi querido amigo y colega Juancito Gonza, hay que evocar estas cosas porque hay que tener siempre la memoria encendida, ¿no? Como dice Juancito, como dice mi querido Juan Gonza. Es la forma de que las nuevas generaciones recuerden eso, porque es parte de nuestra historia, y por eso digo, este libro del doctor Saravia, sería bueno que los alumnos, los chicos, los jóvenes, conozcan, porque es parte importante de la historia. Dolorosa, por cierto, pero historia de nuestra historia, la historia de Salta. Así que vamos a estar hablando de nuevo sobre el final ya, de nuevo con la figura del doctor Ragone.